Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo. Les queremos informar que pueden ayudar a transformarse digitalmente y por eso volverse digitalizados. El primer docu-reality donde sea cual sea tu negocio se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl/casting digitalizados. Porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Toda la fuerza y potencia de una de las artistas más destacadas del rock and roll llega a Chile por primera vez. Patti Smith and Her Band estarán el próximo lunes 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Y es un imperdible de noviembre. Últimas entradas disponibles en www.ticket.com. Para más información, visite a dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrá que relajarse porque tienen el paquete con todo incluido para sus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visite hoy una de las oficinas de la TAM Travel, donde crean todo su viaje. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Estamos con nuestro supuesto panel parlamentario de día lunes, pero está solamente irresponsablemente aquí ha llegado Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, que además nos permite conversar un poquitito sobre temas que aparentemente no se ponen en tabla cuando ocurren este tipo de alteraciones sociales súbitas, donde las cosas se concentran más bien en una nueva constitución o problemas sectoriales muy específicos, medicamentos, pensiones, en fin. Y es interesante porque teóricamente tenemos elecciones de gobernadores regionales por primera vez el próximo año. Y el tema de las regiones básicamente se ha visto reflejado en que se realizan los mismos tipos de movilizaciones que se hacen aquí en Santiago en las regiones y cada cual pugna y puja por lo suyo, pero no existe, por lo menos que yo haya visto, no sé si tú lo has visto, Jaime, dentro de los petitorios, cosas específicas que tengan que ver con descentralización. A ver, yo creo que, claro, el concepto también es tan áspero que yo creo que siempre es difícil que la gente salga a protestar por la descentralización, digamos así. Salvo que lo hagan las regiones, en sus regiones, claro, digamos, ya donde se entiende. O la ley de rentas regionales, que es tan necesaria y tan importante, pero de alguna manera está implícito en la protesta regional. Yo he estado, obviamente en Atacama, en mi región, he estado estos días, he ido, en fin, he tenido algunos cabildos, he conversado, y esto viene hace mucho tiempo ya. Por ejemplo, la bronca, parte de esa energía acumulada que está explotando hoy día en la región de Atacama, tiene que ver con problemas específicos, por ejemplo, con el aporte de las mineras a la región. Que dicho sea de paso, entiendo que a partir de hoy día se plegaban a la marcha los trabajadores mineros, o sea, que no habían estado hasta ahora. Los protestantes, digamos, los núcleos duros de protesta, por ejemplo, en Copiapó, ya estaban manifestando su indignación con los trabajadores de las mineras y les repelen o les señalan a través de los letreros y de lo que uno escucha, yo me informo bien, el hecho de que claro que protestan solo para sus bonos, pero ahora que están protestando el resto se están haciendo los lesos. Entonces está también la mala distribución, lo poco que dejan las regiones, en el caso de mi región, Antofagasta lo mismo, ¿cierto? La minería, y la poca renta que dejan. Y yo creo que lo mismo ocurre en otras regiones, como las regiones donde está la mayor explotación de bosques, ¿sí? La de la silvagropecuaria y las regiones también de los cultivos, digamos, marinos, de la salmonicultura, etcétera. Yo creo que esas reivindicaciones están presentes en el malestar, porque son actividades económicas que de una u otra manera van arrasando de una manera importante, van concentrando ingresos, van desplazando pequeños y medianos empresarios a actividades agrícolas o mineras o pesqueras, van perjudicando a los pequeños, es parte del proceso de concentración y además van dañando severamente el medio ambiente. Entonces yo creo que la demanda territorial está también implícita en los movimientos que están en todas las regiones del país.
no la veo distinta. No se expresa, claro, con los conceptos duros de centralización, de ley de rentas regionales, pero eso es. De manera que yo creo que los que tienen la tentación de suspender las elecciones de gobernadores regionales, que algunos la han expresado, me parece que va precisamente en el sentido contrario de lo que la ciudadanía quiere y de lo que las regiones queremos y necesitamos. Ya se integró también el diputado de la UDI, Álvaro Carter. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, disculpa el atraso. No, ni un problema. Bueno, hay cualquier cantidad de temas dando vuelta. Partamos por casa y después en una de esas tocamos los temas internacionales. No, pero por el tema por casa, probablemente el más fuerte de todos fue la aparición ayer del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunciando un proceso para generar una nueva constitución. No habló de reforma a constitución esta vez, como lo hizo el presidente, habló de nueva constitución y habló de un Congreso Constituyente que va a tener que definirse exactamente a qué se refiere, cómo se escoge, si es que es el mismo que hoy día está en funciones, en fin. Pero lo que sí fue cierto es que cambió en términos, voy a ponerme como Mirko Macari, en términos cuánticos, cambió el concepto de lo que se estaba, de las expectativas que había hasta hace muy poquito, que pasaban por un cambio de gabinete, una agenda social, y de pronto nos encontramos con que aparece ya no solamente en el horizonte, sino que muy cerca la posibilidad concreta de una nueva constitución. Así que, Álvaro, ¿cómo lo viste tú? Lo veo muy bien. Yo creo que era imposible sacarle el cuerpo al tema. Durante mucho tiempo mucha gente lo había pedido. Y ahora con lo que ha sucedido con esta explosión social, llegó el momento. El único tema que a mí me hace cuestionar un poco lo que vaya a pasar, cómo lo vamos a hacer. Yo todavía no tengo los pormenores respecto a este Congreso Constituyente. Lo tendríamos, hoy día se supone que nos van a explicar en La Moneda en un rato más cómo vamos a funcionar. A mí lo que me preocupa más que eso es la Asamblea Constituyente. Hasta el día de hoy se ha metido que la Asamblea Constituyente es la única forma, y que la única forma, y que la única forma. No, de hecho, no es la única. No, digamos, hay muchas. Pero es como la única forma. Y lo que ha pasado ayer en Bolivia viene a ratificar de que, hace 10 años, justo 10 años, se hizo una Asamblea Constituyente, se cambió la Constitución, que el presidente Morales, que la reelección, y mira lo que terminó 10 años después. En Venezuela exactamente lo mismo. Entonces, si vamos a hacer cambios estructurales ahora, hagámoslos bien y no cometamos los errores que cometió Venezuela y que cometió Bolivia. Yo creo que aquí tenemos que ser extremadamente responsables y no tomarlo al vuelo, porque muchas veces la gente me dice, no, que con la Constitución, cambiando la Constitución, vamos a cambiar la salud. Sí, pero fíjese que no pasa que si cambiamos la Constitución, el día de mañana la gente va a dejar de morir en los hospitales. Eso no pasa por ahí. No pasa por ahí. No, la gente va a seguir muriendo, lo más probable. Sí, lo más probable, sí. Entonces ahí está el tema. Ahora, pero Álvaro, mira, con respecto a ya que se tiene que ser, siempre tiene que haber una referencia a Venezuela y Bolivia, te planteo que yo creo que el gran problema que tuvieron ellos dos para exactamente lo mismo que estamos hablando es que no estaba lo suficientemente bien claro en la Constitución, y que es fácil de arreglar, porque nosotros ese problema no lo tenemos, podríamos mantenerlo exactamente igual. No estaba el problema de las reelecciones inmediatas. Si todos tienen los problemas porque existe una cosa atávica en casi todos los países de América Latina, de que las personas que llegan al gobierno y que lo empiezan a hacer relativamente bien o que consiguen determinadas cosas, pugnan por quedarse y por lo tanto amañan la estructura que existe, incluso la que ellos mismos forjaron, para terminar con que para mi modo de ver se establece, como en algunas constituciones lo dejan sumamente claro, por ejemplo, es que justamente sumamente claro, que no puedes hacerlo, no importa cuál, y tú evitas que haya el subterfugio. En Estados Unidos a nadie se le ha ocurrido generar condiciones para que alguien pueda quedarse un tercer periodo presidencial, porque la Constitución dice específicamente de que después del segundo proceso presidencial seguido, tú estás fuera, out, forever, chao. Desde Roosevelt. Desde Roosevelt. Claro. Y por lo tanto, eso me parece fácil de conseguir en una Constitución. Lo difícil de conseguir en una Constitución es que, particularmente en Chile hoy día, es cómo se consigue que esa Constitución
la gente la interprete como legítima para todos. Fernando, bueno, primero Natalia Castillo, llegamos unos minutos tarde, me estoy uniendo. Primero, lo primero que quería destacar es que lo positivo. Lo positivo es el cambio en el discurso. O sea, estamos en el día 25, ya porque como que partimos el año calendario de nuevo, a partir del 19 de octubre. Hoy día es el día 25 y el gobierno por fin decide subirse a la conversación desde la perspectiva de una nueva constitución. Yo llevo semanas asistiendo a la Comisión de Constitución y hasta ahora no estaba tan claro el tono. Se hablaba de que era necesario tal vez algunas reformas constitucionales, no se entendía que esto era un problema que las personas estaban exigiendo hoy día nueva constitución y eso lo veo como algo positivo, como el cambio en el tono de la conversación, porque eso permite partir de un punto diferente al que hace 3 semanas atrás. Hoy día todos estamos hablando de nueva constitución. Ahora, este mecanismo del Congreso Constituyente, yo la verdad es que lo miraría con un poco de recelo hasta no tener clara la propuesta del gobierno, porque una alternativa es que sea, por ejemplo, que manden un proyecto de nueva constitución, que se discuta en este Congreso y que se ratifique después con un plebiscito ratificatorio, lo que no tendría absolutamente ningún efecto participativo más allá que podamos inventar audiencias, qué sé yo, o generar algún mecanismo más pop para que las personas participen, pero no sería realmente vinculante. Lo que yo creo que no puede dejar de estar en este nuevo acuerdo es devolverle a las personas la posibilidad de elegir cuál es el mecanismo que se requiere para dar una nueva constitución para Chile. Y desde esa perspectiva, la Asamblea Constituyente, que es algo que nosotros impulsamos desde el Frente Amplio, tiene que estar dentro de esas alternativas. No estoy diciendo que necesariamente Chile tenga que tener una Asamblea Constituyente. Ojalá para mi gusto. Pero siempre y cuando sea la elección que el pueblo haga. Si el pueblo quiere asamblea constituyente, pues entonces creo que es muy difícil poder que el gobierno pueda amarrar otro mecanismo sin preguntarle a la gente. Por eso creo que el plebiscito de entrada es clave en esta materia, Fernando, y espero que el gobierno no se cierre a esa posibilidad y no intente tampoco un acuerdo como a nivel de cúpulas o partidos políticos, porque hoy día, lamentablemente, tanto los partidos políticos como el Congreso está tremendamente deslegitimado y lo que hay que hacer hoy día es devolverle el poder de decisión al pueblo. Eso es lo que hoy día yo creo que hace falta para generar realmente un nuevo trato social. Yo creo que el gobierno tradicionalmente, reiteradamente más bien, es la palabra, en este último crisis, anda atrasado, digamos, y anda atrasado semanas, días, depende del hecho que uno tome, desde la rebaja de los 30 pesos, los anuncios sociales, va quedando todo atrás, y ha faltado la inteligencia en el gobierno, en todo el gobierno, o se ha opuesto el presidente, porque yo creo que hay equipos que son suficientemente capaces de conectar con la ciudadanía hoy día, y encuestas que seguramente el gobierno está haciendo, entonces, pero cada decisión va atrás. Yo creo que llegó tarde en esta también. Si bien es cierto, implica un cambio significativo a la postura del presidente, particularmente porque hubo muchos parlamentarios de la propia derecha. Simbólicamente eso se ve quizás de alguna manera, Jaime, nosotros periodistas que a veces miramos señales. Simbólicamente, probablemente lo que tú estás diciendo se vio en que no fue el presidente el que dio el mensaje ayer, que era bien curioso, el mensaje más importante que se ha dado desde el retorno a la democracia, que es una nueva constitución completa, no la da el presidente de la República, sino que la da el ministro del Interior. Sí. Claro, y eso es tremendamente significativo, porque el presidente en una entrevista el mismo día, no sé si ayer o anteayer, había señalado otra cosa mucho más limitada. Entonces, yo creo que esto no va a servir así. Creo que de nuevo se quedó corto el gobierno. El gobierno y la derecha temen a la Asamblea Constituyente, eso es evidente. Temen, cree que es un mecanismo inadecuado hoy día, digamos, dada seguramente la efervescencia social. Hay distintas razones, pero siempre le han hecho el quite a la Asamblea Constituyente, que obviamente no es el mecanismo único para reformar o para establecer una nueva Constitución, pero diría yo que es el que hoy día prima mayoritariamente. Entonces yo creo que es fundamental en este momento de crisis donde se ha deslegitimado el poder político en general, porque aquí sería muy hipócrita decir, mire, aquí está cuestionado solo el presidente. No, estamos cuestionados todos. El presidente tiene la mayor responsabilidad porque tiene la llave para los procesos legales que no tenemos los parlamentarios. Por eso que tiene la mayor responsabilidad. Pero se ha deslegitimado de alguna manera o está en cuestión el sistema político completo. Entonces, yo creo que hay que volver a los principios. Y los principios gruesos de la democracia, el más básico o uno de los más básicos es que la soberanía reside en el pueblo.
Y si nosotros creemos en la democracia, que la soberanía reside en el pueblo, es la ciudadanía la que tiene el derecho de dar el inicio o conformar un nuevo pacto social conforme a las reglas que de una u otra manera se establezcan para ello, pero donde la soberanía, el pueblo, y no es demagogia esto, a nosotros nos enseñan desde siempre, digamos, que la soberanía reside en el pueblo. Está en la Constitución, está en, te fijas tú, en los principios, pero ahora, bueno, todas las vamos escuelas al de pueblo, derecho. vamos al soberano. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el dueño del poder? Nosotros somos representantes hoy día, casi nos hicieron un referéndum revocatorio de hecho. Eso es. Al presidente, a los parlamentarios en general, nota 2 del 1 al 10 los partidos políticos, los parlamentarios. Entonces yo creo que uno tiene que volver a los principios. Y por eso que creo que el soberano es el que tiene que decidir. Ahora, ¿cómo lo hacemos para no transgredir las normas, para no? Bueno, el plebiscito de entrada que decía Natalia, a mi juicio es el camino, y que la ciudadanía elija si quiere la alternativa A, Congreso Constituyente, o Convención Constituyente, o Asamblea Constituyente. Y no hay que temer, pero sí hay que establecer resguardo. Porque obviamente las mayorías ocasionales o las calenturas que pueden ocurrir en determinadas circunstancias pueden provocar daño. Entonces tú, dentro de las reglas, puedes establecer, por ejemplo, que las normas o la Asamblea Constituyente tiene que tener quórum elevados para aprobar la nueva Constitución, pues las distintas materias esenciales, del 60%, del 70%, o sea, obligar a buscar un acuerdo que represente a toda la sociedad y que dé estabilidad, que no sea una mayoría ocasional la que dicte una Constitución. Y si no hay acuerdos, dejar esos aspectos para el plebiscito de ratificatorio, donde la ciudadanía, las 2 o 3 posturas mayoritarias que tengan más del 30 o 40% cuando no llega uno a estos quórum elevados, que baje a la ciudadanía y que la ciudadanía elija. Yo creo que va por ahí y creo, insisto... Bueno, esto va a ser una discusión tremenda de procedimiento. Sí, pero yo creo que acá hay un punto que obvian, que llegó tarde el gobierno. Yo creo que llegaron tarde todos los gobiernos. Venir a decir patuamente... 30 años los gobiernos... 30 años. Después empezar a decir... Pero la crisis es tan profunda. No, pero después empezar a hablar de que, bueno, en verdad le tenemos temor a la Asamblea Constituyente. No, es simplemente resquemores a decisiones que se han tomado. Por ejemplo, si vamos a... Pero déjame terminar. Si nos devolvemos al soberano... Hace más de un año, siendo que este Congreso lleva casi 2 años, la gente dice, ¿por qué hay 155 diputados? De los mismos creadores de mientras más diputados mejor. Ahora no, bajemos los diputados. ¿Cómo es posible que tengamos diputados de un 1%? No es nada contra ti. Pero eso son discusiones de una nueva constitución porque tienen que ver con el sistema político que se requiere para las instituciones. Yo la escuché. Ahora escúcheme. Dale, Rob. Entonces, frente a eso, claro que uno tiene temores. No, la Asamblea Constituyente, nosotros tenemos temor. La derecha no le tiene temor. Pero tengamos claro de que cuando se dijo hace un par de años atrás, vamos a hacer un nuevo sistema electoral, vamos a borrar el binominal, nos encontramos con una serie de parlamentarios que tiene el 1%, que no tiene representatividad real, que la gente está reclamando. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos oídos sordos? Cuando ustedes llegan y defienden una idea... Pero eso hay un punto... Hay algunos que dicen, no, pero es que... depende del sistema electoral. Pero, Álvaro, hay un punto que estás obviando, que tienes que agregar a la cazuela que hiciste porque me parece bien. Está súper rica, pero le falta la sal. Y que es lo que le da se te olvidó que para que la ciudadanía estuviera dispuesta a decir que se vayan todos y que todos... Hubo probablemente uno de los escándalos más abiertos y más brutales en términos de financiamiento ilegal de la política, en financiamiento de problemas de carabineros y del ejército, situaciones que tenían que ver con colusión. Todo que había sido ignorado o no visto o no trabajado o no profundizado por el Parlamento que se supone que fiscaliza los órganos del Estado. Por lo tanto, no fue un problema solamente de método para escogerlos lo que causó el que se pidiera que se redujeran los cupos, sino que además hay una cosa particular con la clase política que tiene la ciudadanía hoy día, que va a tener que ser de alguna manera enmendada en términos de... Totalmente de acuerdo. Si lo que tú acabas de poner la sal al asunto no se discute. Si lo que está sucediendo en Chile no es Piñera, es durante 30 años los abusos, que los parlamentarios hayan viajado, o sea, parlamentarios que asumieron ahora en este periodo que se han dedicado a viajar, parlamentarios que dicen no, ahora no a la reelección y llevan 20 años en el Congreso. Eso finalmente a la gente le molesta y eso no va a cambiar porque hay una asamblea constituyente o no. Entonces, ese es el tema. Ahora todos se dieron cuenta, estas últimas 3 semanas hemos escuchado a opinólogos
diciendo, no, mire, yo tengo la solución, siendo que ellos mismos han estado 20 años en el poder. ¿Cómo no lo vieron antes? ¿No conversaron con la gente? ¿No la escucharon? Aquí tienen un mecanismo, pero extraordinario para poder... Pero frente a esto, déjame tener mis dudas. La crisis institucional en Chile yo creo que es tan profunda que va primero en el régimen político extremadamente presidencialista que nosotros tenemos. Porque claro, se genera una sensación muchas veces que el Congreso es algo innecesario. El presidente, por un lado, envía reformas pensando que el Congreso es una especie de buzón, donde si no se aprueban en los términos que el presidente exige, se trata al Congreso como obstruccionista, en circunstancias que no es necesariamente así. Hoy día los equilibrios políticos en las instituciones están en entredicho, digamos. O sea, la institucionalidad que no solamente compete al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, sino también al Poder Judicial y a los órganos autónomos también que nos tenemos, como el Tribunal Constitucional, como la Contraloría, cómo se teje ese poder político institucional hoy día es lo que está en entredicho. Y ese justamente es una discusión muy profunda que se debe dar, desde mi perspectiva, en una asamblea constituyente, donde seamos todos los ciudadanos quienes definamos cuáles van a ser las reglas del juego que nos van a regir para el Chile del futuro. Y ojo, porque modelos de asambleas constituyentes hay variados. De hecho, por ejemplo, a mí me gustó la finlandesa. ¿Sí? Y la irlandesa también. Hay modelos para todos los gustos de asambleas constituyentes. La española del 2004 estuvo buena. Y una de las discusiones que yo creo que tenemos que empezar ya a dar en esta segunda etapa, ya que el gobierno está hablando de nueva constitución, es qué modelo de asamblea constituyente vamos a tener. Por ejemplo, podría ser una asamblea constituyente 100% ciudadana, donde ninguno de los representantes sean parlamentarios electos o personas con cargos políticos. Esa es una alternativa. A mí me gusta harto. Hay otra que dice no, tiene que ser una asamblea mixta, con representantes políticos y también con ciudadanos. Hay incluso algunas asambleas constituyentes que se han hecho con ciudadanos elegidos por sorteo. Entonces, modelos hay muchos, y yo espero que esa sea la discusión que se tome la agenda de aquí en adelante. Yo tuve la suerte el fin de semana de estar en varios cabildos, y la verdad es que quedé muy sorprendida con el nivel de conocimiento que están teniendo las personas a nivel... O sea, yo de verdad me sorprendí, porque uno generalmente dice, no, si la gente dice nueva constitución, pero no tiene muy claro. Tenían clarísimo los mecanismos y tenían clarísimo también cuáles son los mínimos que se están exigiendo. Obviamente yo estuve en 3 cabildos, no puedo tener la muestra del país, pero al menos mi sensación es que hoy día hay una demanda importante, un clamor colectivo porque la asamblea constituyente o el mecanismo que se elija sea realmente participativo y no sea un arreglín, digamos, por arriba, donde las personas vean como espectadores qué es lo que está pasando con la nueva institucionalidad chilena. Claro, yo creo que no hay que perder el foco, ¿eh? De alguna manera el gobierno con esto inteligentemente ayer en la noche coloca esta discusión con esta restricción de hacerlo a través de un Congreso Constituyente, que es nada. Es nada, porque el Congreso es hoy día el constituyente, entonces no está dando ninguna cosa adicional el gobierno, salvo que eso lo baje a través de un proyecto de ley que lo apoyen. De hecho, hay decenas de proyectos de ley que buscan convocar a un plebiscito, establecer, flexibilizar las rigideces de la actual Constitución para poder renovarse o hacer una nueva Constitución. Entonces, más bien hay una decisión política, ¿cierto?, de por primera vez estar dispuesto a dar el quórum para modificar la Constitución o hacer una Constitución nueva. Eso es lo que se resuelve anoche, que se han opuesto durante décadas. Pero también, y yo creo, bueno, y aquí eso creo que tiene que decirlo la ciudadanía en cuanto al método, creo que eso es lo lógico, pero tampoco es lo más sustantivo. Yo ayer estuve, o sea, es muy sustantivo, pero no es la solución. No es solo el problema de la Constitución, el problema es uno de los problemas de la Constitución. El grave problema es la desigualdad, y las causas se han reventado por todos lados. Yo ayer estuve en un cabildo en Peñalolén, estuve en el Bosque el jueves, estuve en Atacama el viernes y sábado, y me voy formando una opinión desde región, y también me he metido en la región metropolitana porque quiero saber también qué está pasando en el corazón de una ciudad tan grande, y claro, y los problemas son más similares. Pero yo creo que lo que la gente, la indignación tiene que ver con la desigualdad, con los abusos, como ha quedado en evidencia. Y esa bronca se refleja en los diputados, se refleja en los senadores, en el poder. Los empresarios como que han ido pasando piola, y son bastante responsables también de la situación actual, porque ellos cooptaron a parte importante del mundo político y rigidizaron los cambios, digamos, y se produjeron los abusos también desde el sector empresarial. Entonces yo creo que
es cierto, los políticos tenemos que entender el cuestionamiento que tenemos. Algunos, porque no logramos las mayorías cuando propusimos los cambios, yo me defiendo bastante bien. Fui parlamentario antes, propusimos corregir el modelo con Adolfo Saldívar el año 2002, ya hay escrito, hay texto, cuando vislumbramos desde una perspectiva problemas que habían, nos pusimos el Transantiago, por ejemplo, una serie de cosas, no me voy a detener en eso. Me tocó ya desesperado para ver qué hacer, querellarme contra la farmacia, el abuso, hice las querellas, las perdí, contra las móviles, las perdí, pero eso no vale, me doy cuenta que no tiene ningún sentido uno ir a defenderse. Yo creo que la gente coloca a la clase política y a todo el mundo político en el mismo saco. Y creo que no descarto a la medida también que nos vayamos todos ahora, que se vaya el presidente, si es necesario, y se vayan también los parlamentarios y se renueve completamente el Parlamento. Ese tema lo necesitamos. Tenemos toda la media hora para conversarlo porque es interesante. Así que, yo creo que hay Jaime, que ser muy patriota en este momento. A mí me encantaría no tener que irme, pero ¿sabes qué? Soy parte de la solución, no soy parte del problema. Entonces yo creo que no hay que despejarse. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el tema. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/casting digitalizados, solo hasta el 15 de noviembre. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo se las quieren ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve Digitalizados, el primer docu-reality donde sea cual sea tu negocio se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl/casting digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Patti Smith llega por primera vez a nuestro país y no te la puedes perder. Vive toda su fuerza y potencia en un show único el próximo 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Últimas entradas disponibles en www.ticket.com. Para más información visita dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Ya. Estamos al aire. Estamos al aire. Se integró también Sebastián Torrealba. Gracias, Seba, por estar acá. Fernando, sorry por el atraso, hay un taco. No hay problema. No, y eso que usted es de aquí de Santiago. No me venía del Congreso. No. ¿De Viña?
No de acá del Congreso, pero estaba teniendo una reunión a las 8 y quiero llegar. Ay, ¿cómo le habrá ido la reunión? Yo creo que no estaba en esa reunión en la que esa es después. Yo creo que la posibilidad de renuncia, fíjate, no hay que desecharla. Yo lo digo que si el presidente, lo he sostenido así hace más de 10 días que presentamos esta propuesta legislativa con otros diputados, esta propuesta de reforma, para irnos todos, digamos, así lo resumen. Pero no es la idea. La idea es que el presidente tome las medidas, proponga los cambios, ya que él tiene la llave, él tiene las facultades constitucionales para poner propuestas duras sobre la mesa, que es lo que exige la ciudadanía y con razón, ingreso mínimo, pensiones, en fin, la nueva constitución. Entonces, si el presidente no hace eso, yo creo que al final puede verse forzado en renunciar. Puede verse forzado en renunciar si estas protestas siguen, si sigue una situación tan fuerte como la que está ocurriendo. Y en ese caso yo creo que facilita las cosas, porque sería muy hipócrita decir que la responsabilidad la tiene solo el presidente. Tiene la mayor responsabilidad, sí, pero la bronca de la ciudadanía es con todo el sistema político. Y ahí, en el caso de renuncia del presidente, que está contemplado en la Constitución, yo propongo en esta reforma constitucional un artículo, un inciso adicional, que señala que el Senado, que es el que tiene que aprobar la renuncia del presidente, en caso que el presidente renuncie, podrá también llamar a elecciones generales de diputados y senadores en ese caso. ¿Por qué? Porque el mecanismo que contempla la Constitución, que es una construcción histórica que tiene en estos aspectos mucha experiencia y se pone en situaciones que han ocurrido, yo creo que no tiene la solución para un conflicto como el de ahora, que es un conflicto entre la ciudadanía, digámoslo, los electores, el pueblo soberano, y no solo el presidente o el Congreso, sino que con todo el mundo político. Entonces, por eso que planteo esa posibilidad, y yo creo que en un acto de patriotismo, en ese evento extremo, que no busco, pero que puede darse, creo que tenemos que estar dispuestos a ir y sin reelección. O sea, si llegue gente nueva, si nosotros no somos capaces, con el presidente de la República, que tiene el principal responsabilidad y mando de solucionar una crisis tan profunda como esta. Yo creo, Jaime, y te escuché el otro día en una locución tuya hablando de este tema, pero yo creo que el mayor acto de patriotismo que podemos hacer los que estamos electos hoy día es, de una u otra forma, el decir o hacer lo que nos está pidiendo la calle, que es ponernos de acuerdo. ¿Por qué arrancar? ¿Pero qué? ¿Por qué arrancar? Nosotros queremos terminar con la AFP. ¿Quieren ustedes terminar con la AFP? Está bien, pero ¿tú estás dispuesto a ceder en algo o no estás dispuesto a ceder en nada? He cedido durante muchos años. Fui 12 años parlamentario y he tenido que ceder. O sea, lo que voy es que el arrancar en estos momentos no creo que sea el mejor camino. No, yo no hablo de arrancar, hablo de un acto de patriotismo. Lo que yo creo que cuando no te desea la ciudadanía y no soluciona los problemas. Lo más patriota de todo es ponerse de acuerdo y dejar las agendas personales de lado. ¿En qué? Por eso yo digo, ¿en qué? En una nueva constitución, ¿en qué? En un nuevo sistema de pensiones, ¿en qué? En un nuevo sistema de salud. Pero ¿y dónde están las propuestas del Ejecutivo si él tiene las propuestas? Propuso 20.000 pesos para los jubilados. ¿Quiere seguir con la AFP? Que se vayan todos desde el populismo más feroz del mundo. No es populismo. Entonces, yo creo, Jaime, además, de que ayer se ha dado una tremenda noticia. Qué tremenda, si la facultad del Congreso la tiene en la Constitución para cambiarla. Una tremenda noticia. Pero tú sabes algo más. Hoy día van a dar los votos. El Ejecutivo se ha planteado construir una nueva Constitución. Es una tremenda noticia. ¿Cómo no va a ser una tremenda noticia? Yo encuentro que esa es una tremenda noticia viniendo de quien viene. Porque es una noticia porque, a mi modo de ver, porque, y hay que darle el mérito, porque lo está planteando el organismo más resistente que ha habido jamás para los cambios constitucionales, que son los gobiernos del presidente Piñera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, súper buena noticia. Es una muy buena noticia, pero además... Segundo, el problema que tiene es que la noticia me parece, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una muy buena noticia, pero puede terminar pésimo si es que, y voy a insistir en mi frase de ayer de Twitter, el medio aquí es el mensaje. Es la herramienta que escojas, la profundidad de la gente que participe es más importante que incluso algunos preceptos que pueda sacar de la Constitución. De todas maneras, porque a través de la participación hay que legitimar lo que está pasando hoy día en la calle. Y por eso yo creo que tiene que haber un plebiscito previo. Y esa es mi posición personal. Yo lo participo. Y elegir el método. Yo vengo diciendo hace más de un año que necesitamos una nueva Constitución. Lo he dicho aquí y que la gente varias elija, veces. ¿Cómo que no?
Ya, está bien. Tuvo programación. Vino el mellizo hoy día. Y en el método, Sebastián, ¿cuál es tu...? Y el método yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, porque es evidente que para el sector nuestro, por ejemplo, hay una lejanía con respecto a la Asamblea Constituyente al como se habla peyorativamente de las asambleas constituyentes. Porque sabemos que las asambleas constituyentes tienen millones de sistemas distintos y que se pueden aplicar de forma distinta. Por un especial para llegar a acuerdos. Distintos caminos. Pero yo creo que la grandeza de la clase política ahora está puesta a prueba para finalmente ponernos de acuerdo para escribir una nueva constitución que finalmente represente a todos y a todas. Yo estoy muy de acuerdo con eso del acuerdo, pero creo que el acuerdo creo que el acuerdo no puede prescindir de la gente. Si el acuerdo no es entre nosotros. Lo que acaba de decir acá. Yo no he dicho eso. El acuerdo con la gente. A ver, pero. ¿Plebiscito de entrada, dice Torralba? Mira, Torralba dice plebiscito de entrada. Sí, pero lo que pasa es que están todos hablando del mecanismo, pero lo más importante y lo que pasaba más piolita es lo que tú acabas de decir. Y que ayer un par de expertos lo dijeron. Gracias, compañero. Pueden ser cualquier tipo de anuncio, pero lo más importante es quiénes son los que van a estar es el ahí. medio. El medio es el mensaje. Ahí, eso es lo importante y nadie lo habla. Hablan de la responsabilidad, que el presidente renuncie, que el parlamento, actos de patriotismo. Ojalá el acto de patriotismo, diputado Jaime Mulet, sea que usted diga, bueno, yo llevo 4 años en 4 periodos de parlamento, yo no voy a seguir para darle tiraje a la sangre más nueva. Ojalá llevo muchos años afuera y volví porque hice un acto de respiro, estuve fuera, me conecté con la ciudadanía. Y trabajé, respiré, no gané, y vine exactamente ahora al Congreso elegido. Bueno, pero hablar y no voy a renunciar si no renuncian todos. No hablar el idioma que ha dicho, no hablar el idioma que acaban de decir acá. Y ponernos a hablar de que el presidente renuncie o que renuncie el Congreso, finalmente nos transforma en Argentina, Bolivia, vamos a tener un helicóptero aterrizando en la moneda. Pero la propuesta de Jaime es que lo veamos en un proyecto de ley, no es Fernando, no siendo político, dio en el punto. Y cómo nadie lo había hablado hasta acá hasta ahora. Lo importante de que quienes vayan a estar en este grupo que va a ser la nueva constitución. Pero es interesante lo que dice Torrealba. Lo dejaron pasar piola, pero Torrealba lo que dijo, y lo voy a repetir, de entrada, dijo. Es que tiene que haber un plebiscito de entrada. Entonces la pregunta que viene es, si en ese plebiscito de entrada, ¿qué vamos a preguntar? ¿Nueva constitución y cuál es el mecanismo? Pero de todas maneras, sí. Muy bien. Pero sí. Yo creo que estamos avanzando. Si aquí el que se niegue a llegar a acuerdos y a dialogar está simplemente out del sistema. Hoy día la única responsabilidad que nos cabe a nosotros es tomar acuerdos. Y si el acuerdo mayoritariamente en democracia, como estamos ahora, es avanzar hacia un sistema con el que quieren ustedes, bueno, estará de Dios. Pero la gente recuerda, no diga eso, porque eso lo van a prohibir. Eso lo van a prohibir. Salió el cruzado que ya. No, ese es de mi viejo. El hombre creyente, está muy bien eso. Pero aquí hay que conversar y ser republicano y entender que lo que está hoy día en juego, Jaime. Yo te creo, a ti. Jaime, te creo a ti. Jaime, lo que está en juego hoy día, o en riesgo, es algo que probablemente a ti y a Fernando lo tienen mucho más a rajatabla en su cabeza, que es defender la democracia. Claro. ¿Cuántos esfuerzos hubieron para recobrar la democracia? ¿Y hoy día nos queremos echar la democracia? O sea, ¿Hay algunos que quieren destruir la democracia? A eso yo no estoy dispuesto. Y con todos aquellos republicanos, demócratas, que crean que la misión que tienen hoy día es generar o estabilizar la democracia en los próximos 100 años, yo estoy dispuesto a dialogar sin condiciones. Yo creo que eso suena muy bonito y de alguna manera te lo creo a ti sinceramente. Tú perteneces a una generación joven de la derecha que creo que implica un cambio importante e interesante en el país. Te voy a recordar una cosa. Hace 30 años hubo un acuerdo en las reformas constitucionales del año 89 que se hicieron en la recuperación de la democracia y hubo un compromiso de Jarpa, entiendo que estaba Alamán también, de corregir otros aspectos. Ricardo Rivadeneira, creo. De Rivadeneira era el presidente, sí, claro. Que en paz descansa. Bueno, hubo otro, no recuerdo los nombres ni me fijo en ello, digamos, no me voy a detener en ello para no equivocarme, que era acto seguido después de aprobar esas modificaciones, llegar a la democracia, íbamos a ver los quórum, iba a haber una serie de otras cosas que quedaron pendientes. La derecha se ha negado sistemáticamente a modificar en esos aspectos fundamentales la Constitución. El aspecto fundamental es darle igualdad de trato a todos y que no una minoría pueda oponerse por los quórum, los quórum que hay y que tú bien entiendes que limitan una serie de modificaciones. Ahora, es cierto que todas las modificaciones que hoy día han producido
todos los problemas que hoy día se han producido y que de alguna manera generan la base de este reventón político son responsabilidad del mundo político y no solo de la derecha. Y en eso yo quiero ser muy preciso. ¿Por qué? Porque parte importante de lo que fue la concertación entró en un entendimiento. O se convenció del modelo, o lo corrompieron, o les pagó SQM. Como quieras mirarlo, da lo mismo. Pero los cambios no se hicieron. O lo encontró que era bueno, exactamente. Pero no era bueno. Era absolutamente desigual, ha generado las profundas divisiones, ha concentrado el ingreso y todo lo que estamos viendo hoy día que la gente está reclamando y que hoy día nosotros ahora llegar y sentar, termino el tiro, y sentarnos nosotros y decir ahora pongámonos de acuerdo, la gente no te va a creer. Tienen que haber otros actores en esa mesa. Y esos otros actores no solamente tienen que ser el Parlamento, tienen que estar la Mesa de Unidad Social, tienen que estar los representantes de, social, por ejemplo. Bueno, pero representa una parte. Es mucho más representativa que... Yo creo, ve la nota, a nosotros nos ponen un 2. A la mesa, a la CUL le ponen un 4. No, pero aunque sea, yo insisto en que donde va a tener que gastarse más tiempo y más cabeza es en escoger la herramienta por la cual de juego. Esto la herramienta por la cual esto se materializa. Que hay fórmulas, hay montones de fórmulas. Y que las asambleas constituyentes a veces pueden ser pervertidas, sí, pero así también hay asambleas constituyentes que han funcionado extraordinariamente bien. O congresos pervertidos también. Pueden ser congresos escogidos ad hoc para ser constituyentes. Te voy a poner un ejemplo, una idea que dio Axel Callis hace más o menos 3 semanas en Última Mirada, y que me parece bien interesante, que se constituya la elección de concejales, que es la elección más democrática del país, la elección de concejales en un congreso constituyente, y por lo tanto las personas los partidos, movimientos quieran ir, se presenten ahí, y tú lo que puedes hacer es compensar las carencias con cuotas específicas en gente que tú crees que debe necesariamente estar representada ahí, que eventualmente no puedan haber tenido candidatos, pero ahí tú tienes, no necesitas mayor presupuesto porque va a haber la elección, en fin, tú puedes armar una cantidad de personas que sean representativas. Lo importante es que no trates de desequilibrar esa gente de una manera que sea chueca, y que por lo tanto tú acuerdes que la herramienta que va a materializar esto es la primera acción de legitimidad que necesitas, y la segunda y más profunda es que eso después lo lleves al país y el país decida si es que le gusta o no. Yo creo que después de un plebiscito tiene que haber un trabajo de las reglas del juego que se le van a poner hasta a estas personas que van a participar de la construcción de la nueva constitución, y ponerle plazo también, porque no vamos a estar redactando una constitución durante 10 años, sino que ojalá sea un plazo bastante acotado, pero con las reglas del juego claras, y ese otro acuerdo que vamos a tener que llegar. Entonces, yo te decía que es una buena noticia porque además va a tocar participar de todo de un proceso histórico que el día de mañana todos se van a sentir orgullosos de haber participado, independiente de cómo hayamos llegado a ese espacio. Ahora, Sebastián, ahora está en juego, nosotros tenemos que demostrar una grandeza que con renuncias al Congreso no se va a dar. Depende. Si se hacen los cambios o no, si la renuncia al Congreso... Si somos capaces de llegar a acuerdo, vamos a mostrar grandeza. La renuncia del Congreso es una salida extrema en caso que el mundo político no conecte con la ciudadanía. Lo que yo creo, Jaime, es que tengo profunda confianza en que podemos hacerlo. En este Congreso que podemos llegar a consenso y acuerdo. O sea, si este Congreso se ha puesto de acuerdo 30 años este Congreso y el país está como está reventado hoy día. ¿Por qué? Por los acuerdos del Congreso. Entonces, esos acuerdos no son suficientes, eso es lo hoy día. Por eso que la gente quiere borrar el Congreso y lo pone. Yo no entiendo. Entonces cerramos por fuera y vamos a la casa. No, escuchemos las demandas. No me gusta manejar y manejo. Es que cambió la percepción del Congreso. Entonces cerramos por fuera, vámonos para la casa. No. Y entreguémosle esta facultad a alguien la ciudadanía, que se llame... A la ciudadanía, pues. Oye, pero ojo que ningún modelo de asamblea constituyente incluye la destrucción del Congreso, es un mecanismo institucional, tampoco es un medio. Llevemos los ejemplos al absurdo. O sea, yo creo que lo que propone Jaime es algo súper discutible en términos de en qué condiciones un parlamentario podría renunciar, o
tampoco me parece poco razonable pensar en que tal vez, por ejemplo, si la gente eligiera un Congreso Constituyente, que este periodo se acortara y que partiera un Congreso nuevo solo con el mandato de la Constitución. Yo creo que hay que abrir esa discusión, pero a mí lo que me parece esencial es que sea la gente quien elija el mecanismo, porque no es un tema meramente formal. Tiene que ver con la participación de las personas que hoy día se está demandando, y hoy día ningún acuerdo puede excluir a esas millones de personas que hoy día se están manifestando, que se sienten absolutamente fuera de todas las reglas del juego. Y que tienen opinión, y que tienen opinión y que no fueron a votar y que tampoco se va a resolver el tema diciéndoles que vayan a votar la próxima elección. Porque lo que está en cuestionamiento, más allá de si le parece bien o no le parece, o le parece mal su diputado, es el sistema político institucional, y eso requiere de un mecanismo participativo real, como la Asamblea Constituyente. Y la otra cosa, Natalia, interesante, y que creo que tienen ustedes, que son parlamentarios, debieran refrendarlo cada vez, es que hacer una constitución no significa necesariamente de que tú vas a borrar todo lo que está escrito, para nada. O sea, el artículo número 1 de que las personas nacen libres en dignidad, en derechos, no va a cambiar. Son nacionales los chilenos. No debiera cambiar. Nadie va a decir algunos van a ser más iguales que otros y algunos van a ser más cambiados. No va a cambiar. Por lo tanto, hay un montón de cosas en la Constitución que eventualmente van a permanecer porque son sensatas. La cosa y aquellas normas que están en sintonía también con los derechos humanos. En 2005 no hubo acuerdo, ahí hay una buena cosa de Estado desacuerdo. Subsidiario. El Estado subsidiario, los quórums. Sí. El que tú le des, por ejemplo, reconocimiento constitucional a pueblos originarios y ciertas dosis de autonomía, eventualmente pueden entrar. Pero el grueso de un montón de cosas probablemente van a mantenerse porque son todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se constituye el Consejo General del Estado, el Tribunal Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional sí hay que son cosas que hay que cambiar, evidente. Muchos hablan de que hay que engrosar o que hay que crear. Yo creo que hay que entrar con una borra, con una goma, más que hay que borrar, más que agregar. Tenemos que darle mayor libertad, tiene que ser esto una línea de ruta para todos, pero no encerrarla. Y eso ha sido el último tiempo. Es el gran reclamo de la gente. No, es que estamos encerrados en una constitución. Tiene que ser una constitución más abierta, que fije una igualdad y una igualdad para todos, pero insisto yo en el punto, muchachos, siento que acá continuamos cayendo y por eso la gente no nos cree, por eso muchas veces la gente no lo reclama. Yo también he andado en Cabildo, he salido harto este fin de semana, y la gente me dice, mire, ¿sabe qué? Finalmente está lo mismo como lleguemos, pero lleguemos. Porque lo que pasa es que yo los veo en matinales, los veo escuchando en la radio, y lo único que se dedican es a decir, mire, yo supe que siempre que esto iba a suceder. Los matinales descubrieron a los políticos, y eso fue una mezcla, tengo que decirlo, perversa. Y no hay ninguna solución de fondo. Pero ojo que también, porque a veces, se dice la Constitución, pero la Constitución no es solamente los articulados de la Constitución, porque es un entramado de normas junto a sus leyes orgánicas constitucionales, que son las que hacen el verdadero cerrojo al sistema político institucional. No es solamente la Constitución, porque hay montones de leyes orgánicas constitucionales que finalmente es la Constitución la que les otorga el mandato de tener altos quórum, que son cuestiones que no se pueden modificar, porque es imposible llegar a ese nivel de mayoría. Es muy complejo, si es que no se entra en esto que decía Jaime, en esta transacción de yo te doy esto, tú me das esto otro, y eso es lo que ha deslegitimado el sistema político, creo yo, porque al tener un número supramayoritario de votos para obtener ciertos cambios constitucionales, como por ejemplo lo que implica la reforma al sistema previsional, que es parte del corazón de los problemas hoy día, sin tener acuerdos políticos, llámese cocina, es muy difícil. Por eso yo creo que es esencial cambiar, porque la única forma de lograr un acuerdo político en, por ejemplo, el sistema previsional es una transacción. No hay más forma, porque la Constitución amarra ese mecanismo. Ahora, ¿tú crees que porque no vaya a convencer democráticamente al otro. Si eso no quieren terminar con la AFP, no quieren terminar con la ISAPRE, no quieren terminar con la actual forma del Tribunal Constitucional, no quieren tener un sistema de salud más solidario. ¿Sí? Pero ¿cómo no vamos a querer, Jaime? Terminar con la eso AFP? Es mentira. Hoy se ha propuesto ¿Cómo no vamos a querer tener un sistema de salud más solidario? Oye, pero no es necesario que nosotros nos constituyamos en un poder constituyente. Analicemos un poco la cosa. Yo creo que hay dos cosas positivas en todo esto. Una,
Me tocó en una parte a donde fui a un grupo que estaba hablando. Fíjate que una cosa que no había visto nunca, no sé si a ustedes les pasó en los lugares donde ustedes fueron. El 80% lleva una constitución. Ah, mira. A mí no me tocó. Yo creo que había que preguntarle a los señores del kiosco en el centro cuánta gente ha comprado. Y te digo 20 grupos acá y fíjate, y ninguno puso como prioridad uno el cambio constitucional y me llamó la atención. Mi punto es el siguiente, es que tú puedes producir un beneficio si es que se hace esto en serio, porque puedes generar una educación cívica de hecho brutal adentro. Gigante. Porque cuando la gente discute, cuando la gente discute las cosas que tienen que ver con las normas que se quieren dar para la convivencia que van a tener, necesitan imperiosamente estar cercanos, un poco más cercanos a lo que son las reglas, las normas, la constitución del Estado, los poderes del Estado, y entienden mucho más de las cosas. Y como tienen buena opinión, porque saben exactamente lo que les compete y lo que están dispuestos a hacer y lo que les afecta, entendiendo cómo funciona un Estado moderno, perfectamente pueden mejorar tremendamente las cosas. Y se genera una educación cívica de facto. Claro. A pesar de que no pasa por los colegios. Mira, el libro más vendido este mes me avisa... ¿La Constitución? Es la Constitución. Pues se venden en todos los kioscos. Claro, es increíble, se venden en todos los kioscos. Más las piratas del centro debe ser más. Oye, esa mi mujer que nos está escuchando. Por si acaso, no es necesario comprarlo, si es cosa de meterse a la biblioteca del Congreso Nacional, buscarla entera, y ahí se puede bajar con todas las modificaciones. Es mucho más fácil. De hecho, eso me lo dijo mi vieja. Me dijo, hijo, mire, yo quería comprar la Constitución, pero la bajé, la busqué, TCN. No, tú pones Constitución de Chile y está entera. Constitución. Mi madre lo hizo ahí. ¿Para qué comprarla? Independiente de que esto es una muy buena noticia. Micrófono. Yo espero de que avancemos rápido con estos acuerdos y ojalá se puedan hacer lo más amplio posible. Yo tengo mucha confianza en que eso se pueda hacer en el Congreso porque veo que hay una disposición de un cierto grupo de personas a llegar a acuerdos y hay otros que simplemente no quieren llegar a acuerdos en nada y por lo tanto, bueno. Ahora ustedes van a tener un problema. Ustedes van a tener un problema. Allá ellos. Ustedes, Sebastián, van a tener un problema aparte. Porque en la coalición, en Chile Vamos, no van a tener gran dificultad, a pesar de que pueda haber alguna gente, qué sé yo, que no esté de acuerdo. Pero del tironeo que va a pasar, porque ya partió, desde fuera de Chile Vamos, siempre en la derecha, es muy fuerte. Los mensajes que se han dado respecto de esto como sensación de debilidad, como sensación yo no sé cuánto afecta a la gente temerosa, a la gente con miedo que eventualmente cacha que aquí pueden cambiarle las maneras de ver las cosas, no tengo idea, pero ese problema es un problema de ustedes, no es un problema de la izquierda. Aquí hay dos extremos, aquellos que creen que esto se soluciona con renuncias masivas en todo el país, con una asamblea constituyente al estilo Chávez. No se soluciona así. Y otro extremo. El presidente no hace las cosas, vamos a llegar a eso. Perdón, es que si no estoy hablando de ti, Jaime. Sí, pero estás diciendo lo que yo dije. No. Él dijo eso. No dije eso. Para nada. Yo dije eso. Yo estoy diciendo que aquí hay dos extremos. No. El primero es aquellos que creen que tiene que renunciar el presidente, que tienen que renunciar los ministros, que tiene que construirse una constitución al estilo Chávez. Ese es un extremo. Yo no sé si tú estás dentro de eso. Luego hay otro extremo que cree que no hay que cambiar nada y que esta constitución es perfecta y que por lo tanto lo único que tiene que cambiar es la calidad de los políticos. Tampoco. Esos son dos extremos que representan espacios muy pequeños de la sociedad. A mi juicio. Establecer un nuevo sistema político que te permita redistribuir bien el ingreso en Chile. Si ahí está el problema. La concentración de la riqueza brutal que hay. Pero eso es un derivado de la Constitución. Son dos discusiones distintas. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que eso es la acuerdo. Entonces, ahora lo que quería hacer para terminar. Para terminar lo que quería decir. Este proceso es súper importante, es una buena noticia y ojalá podamos llegar a acuerdos. Pero no podemos olvidarnos de otra cosa, que es la agenda social que hay que sacar adelante y que hay que aprobar lo antes posible, que es una agenda que es mejorable, de todas maneras que es mejorable, pero tenemos que sacarla adelante, porque la agenda social hoy día es imperativo porque la gente lo está pidiendo, adicional como está pidiendo unas nuevas reglas del juego que podemos construirla en el futuro. Pero no dejemos de lado una buena agenda social. Terminemos con la AFP. Bueno, para algo está el Congreso. El Congreso no tiene la facultad. Lo que pasa es que, Jaime, ¿por qué quieres imponer tu forma de ver la vida? Ya, pero yo no. ¿Por qué no? ¿Has visto cómo son las jubilaciones acá?
caso? Si yo lo tengo claro, Ya, si pues. no me tratéis como idiota. Si no, porque estoy imponiendo, estoy pidiendo que hace muchos me años dejas que Voy a tocar la campanilla, pero no tengo campanilla. Si me dejas Ya, terminar, te escucho. cuando tú quieres imponer Escucho, tú tu eres un forma hombre de ver la democrático, vida Sebastián, te lo reconozco. a personas que probablemente puedan encontrar que que ellos les gusta el sistema FP, pero lo que hay que hacer. Mira el resultado. Pero espérate, Jaime. Aquí hay un sistema evidente que tiene resultados malos, pero lo que tú no puedes hacer es imponerle una forma de ver las cosas a los demás, porque yo puedo estar de acuerdo con la FP y querer seguir cotizando en la FP. Me la han impuesto 40 años y yo tengo que mamármela, y el 90% de los chilenos no la quieren. Jaime, si no sea obtuso. Aquí hay que ir a un camino mixto de pensiones. Afortunadamente, este tema, por lo menos en términos prácticos, se va a resolver en otra instancia, digamos. Yo creo que el tema de pensiones, que es un tema súper interesante, es un tema que se va a discutir porque lo metió el presidente de la República en la agenda social y por lo tanto estás obligado a tocarlo. Y ojalá que lleguemos, Fernando, a un sistema mixto donde tengamos un porcentaje de solidaridad, donde tengamos un porcentaje de patrocinación individual. Al clavo. Porque cuando empiezan a hablar, cambiamos la constitución acá, empiezan a hablar después, no más FP, no más TAG, no más esto otro, y mezclan un montón de cosas que no tienen que ver nada con la constitución. No, entonces, eso no tiene que ver con la constitución. Tiene que ver, po. En términos indirectamente sí. Tiene que ver porque la constitución define el estado subsidiario donde se permite que los derechos sociales sean privatizados. Uno. También tiene que ver porque las normas que rigen el sistema de FP son normas de ley orgánicas constitucionales, por lo tanto tienen que ver y tiene exclusiva iniciativa del presidente que también lo dicta. Entonces no digas que no tiene nada que ver. Se dar cuenta recién ahora, cuando en el gobierno, pero un momento, el gobierno anterior, en el gobierno, no, ustedes son las caricaturas, ustedes son los que, usted el que le dice, usted el que le dice a Sebastián Torrealba y lo trata de ridiculizar y Sebastián le pone paño frío. Usted es lo que mezcla entre no más FP, no más TAG. En los años anteriores, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, tuvieron las mayorías en todo. ¿Y cuándo fue que ingresaron el proyecto para cambiar la constitución? De gobierno. 6 de marzo del año 2010. Porque no había acuerdo, hombre. Porque no había voluntad política de hacerlo. Eso te lo compro el tiro, Álvaro. El gobierno de la presidenta Bachelet inició un proceso constituyente y se quedó y no hubo agua en la piscina. Entonces, pero Piñera lo está haciendo ahora porque salió la gente. Tampoco vengamos aquí a decir que hay una palabra que se le ha olvidado a varios que están acá en esta mesa. Hay a varios que se le ha olvidado una palabra: humildad. Humildad, como decía Clarito Gómez. Humildad, hay que ser un poquito más humilde y no levantar la mano con temas populistas. En estos momentos necesitamos. Y el más populista ha sido la derecha. Mira, la derecha no andaba regalando bonos. La derecha no andaba regalando bonos. No andaba regalando bonos. Acaba de proponer un bono. ¿Y qué es me gané como 3 millones porque aposté que Piñera iba a tirar bonos. ¿Y qué es el ingreso mínimo garantizado? Es un bono. Bono. ¿Viste? Bueno. Oye, en todo caso, la discusión está buena. Vamos a lo importante, a mi modo de ver, es que por lo menos retóricamente hasta ahora, vamos a verlo en la práctica, se rompió la inercia. Aquí se hizo para mi modo de ver, es lo más cercano a cruzar el Rubicón. Tú pasaste el río y ahora no puedes volver atrás con que no, ¿sabes qué? Me arrepiento de la nueva constitución. Ahora busquemos la mejor forma, más consensuada y que los chilenos sientan que es suya porque participaron y decidieron sobre ella. Gracias a todos ustedes. Volvemos. Le visito ahora. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Así es, desafío 10X, que es un desafío voluntario, o sea, no queremos obligar a